Bendiciones a todos. Excelente tarde. Es una bendición. Doy gracias a Dios el privilegio, el honor de hoy poder estar aquí y compartir contigo lo que creo el Señor ha hablado a mi vida, lo que creo Dios ha dispuesto en su corazón desde las Escrituras para que tú y yo el día de hoy, más que aprender, sea ese bálsamo al corazón, a nuestra mente, sobre esos diseños de Dios que Él desde la fundación del mundo ha preparado para ti y para mí. Amén. Bueno, ay, permítame. Bueno, vamos a empezar con un nuevo tema, ¿verdad? Una nueva, pues sí, un nuevo tema, más que nada tocando el tema del pensamiento referente a qué es lo que Dios piensa. Vamos a analizar cómo, cómo es el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de lo que estoy haciendo, de lo que voy a hacer o de lo que hice? ¿Qué piensa Dios de la humanidad? ¿Qué es lo que pasa por la mente de Dios? Y sé que algunos me dirán, no, y usted sabe. Pues no. Pero la palabra, recuerde que la Biblia dice que fue que inspirada por Dios. La Biblia, hermano, es una autobiografía de Dios. Lo repito, la Biblia es una autobiografía de Dios. Entonces, ¿eso qué significa, mi amado hermano? Que Dios se describe a sí mismo a través de estas páginas con la intención de que usted y yo alcancemos a comprender lo necesario de la esencia de Dios para que podamos llegar a ese encuentro cercano e íntimo con Dios que nos va a llevar tarde o temprano al propósito, nos va a llevar a lo que Dios desde un principio planeó para ti y para mí, ¿verdad? Entonces, en la Biblia, si es una autobiografía en base a la Biblia, podemos comprender un poco de cómo es eh, este pensamiento divino, ¿no? Yo pensaba ponerle un nombre más complicado, ¿no? Pero vamos a analizar lo que es la dicotomía del pensamiento divino. Repito, la dicotomía del pensamiento divino. ¿Qué es dicotomía? O sea, vamos a analizarlo en dos vías. ¿Cuáles son las dos vías? El Antiguo y el Nuevo Testamento en este caso. ¿Por qué? Porque si usted lee al Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo, hay personas, obviamente no creyentes, siempre se han dedicado a atacar las escrituras y sus razones tendrán, pero a lo que voy es que algo muy insistente o lo que insisten aquellas personas, ya sea ateos o personas que eh, litigan contra la religión, afirman, ¿verdad?, que hay una abismal contradicción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, al darse cuenta que parece ser que hay un Dios diferente en ambas partes. Obviamente, me atrevo a decirlo, esas son conclusiones o argumentos de aquellos que nada más han leído la Biblia por encima, si es que se han dignado a leerla. Pero creo que si alguien se atreve a levantar una crítica de ese nivel, es porque de seguro ya estudió, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad es que la mayoría de las veces las personas que más atacan son aquellas que menos leen o desconocen del tema. A lo que voy, mi hermano, es que usted y yo sabemos, si usted ha leído la palabra, que existe esa diferencia abismal entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo. Sin embargo, esa es una
errónea interpretación de la palabra, porque en realidad el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. ¿Eso qué significa, hermano? Que el Antiguo Testamento, sí, por ejemplo, hay una imagen circulando en las redes sociales, ¿no? Que se ve como un arco de líneas que pasa de un lado a otro y dicen, son todas las relaciones que existen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento no son dos partes diferentes, sino es un reflejo del otro. Podría decirse que es como mirarse en un espejo. Entonces, Dios no se divide en dos partes. Bien dice las Escrituras que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, Dios no es cambiante, Dios no ha transformado su ser en otra persona, sino que al contrario, Dios lo que ha hecho, ¿qué es? Dios lo que ha hecho es guardar su persona, guardar su ser en las Escrituras para demostrarnos cuál es su verdadera naturaleza. Aunque bien sabemos, ¿no? Que la Escritura dice que nuestros pensamientos no son eh, sus pensamientos, que obviamente nuestro entendimiento no alcanza a comprender todo lo que Dios quiere para nuestra vida, ciertamente. Pero bueno, tenemos que hacer lo posible. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, ¿verdad? Creer en Dios si no lo entiende hasta cierto punto. A veces creo, hay personas que les es fácil decir, no, no, pues es que no hay que entender a Dios. Es como esa idea machista, ¿no? De no tienes que entender a la mujer, solo tienes que atenderla. ¿Y por qué es una idea machista? Porque en realidad, o sea, le quita todo el esfuerzo, ¿no? Entonces es lo mismo con Dios, ¿no? Hay gente que así dice y así predica. No, es que no tienes que entenderlo, simplemente tienes que hacer lo que te pide. A ver, caray, Dios no es un tirano, Dios no es un dictador, Dios no es un monarca, Dios es rey, pero Dios es padre. Entonces Dios no es insensible, Él nos dejó una guía de pasos para poder alcanzar a comprender y visualizar su esencia. Y eso se llama las escrituras. Por eso, hermano, hay tanta gente que tiene una idea errónea de Dios porque en realidad nunca ha leído la Biblia completa. Así como aquellos libros como Moby Dick, Don Quijote de la Mancha, eh, piezas antiguas que en realidad nadie lee. Y así es la Biblia, ¿no? Citan versículos, pero en realidad no la leen. Y tantos cristianos, hermano, que no la leen, y yo le exhorto, tenemos que leer la palabra porque eso nos acerca a la personalidad de Dios. No para que usted y yo seamos como Dios, sino más bien para que usted y yo cada día podamos entender un poco más la naturaleza divina de aquel que nos creó y de aquel con el cual nosotros perjuramos tener una relación, ¿verdad? Entonces dirá, bueno, pastor, ya es mucho bla, 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 ¿verdad? Entonces, amada iglesia, amada congregación, todos aquellos que nos están viendo, yo le quiero invitar en esta hora, ¿no? Eh, mire bien, cuando nosotros hablamos de, 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 de Dios, de su naturaleza, tenemos que ir al principio. ¿Y cuál es el principio de todo? Pues el Génesis, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco el capítulo 1. Ah, hay personas, y siendo teólogos, ¿verdad? Que muchos consideran que esto de la creación del mundo en 7 días, que en realidad no es una realidad, sino es más como una fábula de cómo Dios hizo el universo, cómo Dios hizo todo, ¿verdad? Hay quienes lo toman como que cada día fueron 1000 años, porque dice la Biblia, ¿no? Que un día para nosotros es como 1000 años para Dios.
Entonces, no me voy a meter ahorita yo en ese tema, solo quería mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay personas, como le digo, que consideran que esto es más una fábula. Hay personas que lo consideran una realidad. Eh, yo no estoy aquí para pelear eso, simplemente creo que Dios creó todo lo que somos, todo lo que es, y eso es suficiente para mí, ¿verdad? Pero pues hay aquellos que les gusta sufrir con dolor de cabeza. Bueno, entonces, amada iglesia, versículo 1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el principio creó Dios todo, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Si usted quiere leer la creación, pues lo puede leer en su Biblia. No la voy a leer. Solo quiero irme un poquito, que podamos entender por qué Dios hace esto. Si usted puede leer, dice que en el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, yo una vez vi algún documental sobre la creación del universo y aquí explicaba, ¿no? Ustedes como sabe, el universo lleva existiendo miles de millones de años, si no es que billones de años, ¿no? No tengo el dato exacto. Pero lo que voy es que después de que el universo se formó, recuerde que está hecho de cientos de galaxias, cuando nuestro sistema solar se formó, dicen que todo fue a raíz del Sol. Primero se hizo el Sol y después de hacerse el Sol, se hacen los planetas. Después, para que se pueda crear la órbita, hay una pelea entre problemas gravitacionales, por así decirlo. Por eso la Luna está llena de cráteres, porque en algún momento ha servido como un escudo para la Tierra y ha recibido muchos meteoritos, ¿no? Entonces, la Tierra se forma, el universo se forma y llega un momento en el que la Tierra y el sistema solar se comienza a acomodar y la Tierra comienza a pasar por varias fases. Primero es un planeta de fuego, después es un planeta de agua, después es un planeta de gases tóxicos y después otra vez comienza a esa agua a evaporarse y comienza la lluvia y después brota la Tierra, después hay microorganismos, después hay vida hasta que es el planeta que hoy conocemos como nuestro hogar. A lo que voy, hermano, es, en un principio existía el universo, y aquí dice Dios, ¿no? En algún momento Dios decide organizar la tierra, ¿ok? En algún momento Dios decide, ¿sabes qué? Voy a organizar la tierra. Dios ya tenía un proyecto, ¿ok? Quiero que eso se le quede en su cabecita. Dios tenía un proyecto, Dios tenía un sueño. Hay una canción, ¿no? De un corazón que así dice, dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Entonces, uno de esos sueños de Dios era que la creación. Uno de esos sueños que era que Dios deseaba eh, restaurar la tierra, que hubiera vida. Usted puede ver la creación, ¿verdad? Dios comienza a crear las aves, los animales terrestres, y después en el sexto día ya que había creado todo, había creado un ecosistema, un hogar maravilloso, faltaba algo, ¿verdad? Y es cuando puede leer usted en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjese bien, entonces Dios crea todo un ecosistema para usted y para mí, totalmente perfecto. No sé qué tan informado usted esté, ¿no? Pero por ejemplo, el planeta Tierra está en una posición perfecta
eh, ahora sí que a distancia del Sol de tal manera que no nos rostice el Sol, pero tampoco tengamos tanto frío como para ser un planeta helado. Entonces, existen las propiedades perfectas para que exista aquello que llamamos vida. Entonces, hermano, la vida nace, la vida surge. Perdón, entonces perdón, me distraje. Entonces el planeta Tierra, le decía, está a una distancia perfecta entre el Sol, de tal manera que hay vida. De tal manera que Dios decide organizar todo porque dice, yo quiero que haya vida. Bueno, ya hay vida. Ahora dice el Señor, yo necesito quien cuide esa vida. Y tú dirás, bueno, ¿y Dios para qué necesita quien cuide? No, pues Él es Dios, Él lo puede hacer, sí. Pero aquí es donde viene lo vital, hermano. Dios comienza a crear a Adán y a Eva, ¿verdad? Y mire, vamos a seguir leyendo. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces podemos ver, Dios preparó todo para que Adán y Eva no sufrieran ni se preocuparan por nada. Eh, Cuando Jesús viene a la tierra, ¿verdad? Ya usted sabe la historia. Entonces Jesús, cuando es bautizado, ¿verdad? Dice que se escuchó una voz, ¿no? Que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero escuche bien, si usted lee el Antiguo Testamento, a Dios nunca se le reconoce como Padre, ¿ok? Sino como Señor, como Jehová. Y en el Nuevo Testamento Jesús nos viene a aclarar la situación y nos viene a decir, no, Él es nuestro Padre. Pero si usted se da cuenta, desde un principio, si Dios procuró todo un ambiente perfecto para que Adán y Eva no padecieran de nada. Y además podemos ver, ¿no? Cuando son expulsados del huerto, podemos leer aquí en el versículo 21, perdón, de Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, aún Dios en la desobediencia del hombre dice que los vistió, les dio pieles para cubrirse del frío. Entonces aquí viene otra cosa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué clase de persona tú dirías prepara todo para que no sufras? ¿No te suena? Un padre. Entonces, un padre, ¿qué es lo que busca? Que a su hijo no le haga falta nada, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que quiero que vea, la paternidad de Dios que podemos ver con mayor claridad en el Nuevo Testamento, está presente desde los albores del tiempo, está presente desde el inicio, está presente desde el comienzo de todo. Dios desde un principio deseó que toda la creación, hablando del ser humano, eh, fuéramos sus hijos. Ese es el plan original y el plan no ha cambiado. No sé si me estoy dando a explicar, yo espero que sí. El plan no ha cambiado. ¿Cuál es ese plan que Dios quiere preparar todo para que a sus hijos no les haga falta nada?
Ese fue el plan desde un inicio. Dios contaba con que el hombre desobedeciera. Eso es algo hermoso de Dios que usted debe comprender. Porque hay muchas personas, ¿no? Que dicen, bueno, pastor, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué lo permitió? Bueno, hay muchísimas explicaciones para eso, pero yo te voy a decir la que más a mí me ha ayudado a entenderlo es que Dios, aunque sabía que el hombre iba a fallar, Él nunca deja de creer en la humanidad. Él nunca deja de creer en el hombre, en la mujer, que vamos a saber qué hacer, que vamos a salir adelante. Por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de Judas. Algunos dicen, no, es que de repente Judas traicionó a Jesús. Y yo a veces me pregunto, ¿de verdad cuenta como una traición? ¿Por qué lo digo? Porque Jesús, ay, perdón, Jesús ya sabía desde que lo conoció a Judas que lo iba a traicionar. Jesús siempre lo supo. Y dirá, pero pastor, eso no dice la Biblia. ¿En dónde dice que Jesús siempre lo supo? Pero, o sea, estamos hablando de Jesús, de una divinidad que ya, por decirlo, ¿no? Sabía todo, menos una cosa. Porque dice la Biblia, ¿no? Que él no sabía cuándo iba a ser el día y la hora. Que ni siquiera él sabía cuándo iba a regresar. Solo sabía que iba a regresar. Entonces, Jesús ya sabía que iba a crucificar, ya sabía todo lo que tenía que pasar. Ya lo sabía. Entonces, ya desde un principio sabía de la traición de Judas. Y aún así lo tuvo en su mesa, lo trató como su amigo, comió de su mismo plato. Entonces, claro que sabía que lo iba a traicionar, pero aún así, es por eso le digo, eso es lo hermoso de Dios. Dios no deja de creer en la humanidad, aunque sepa que estás destinado a fallar. Por ejemplo, aquí te va una palabra, podría decirse. Si tú sientes que le has fallado a Dios incontables veces, recuerda que Dios ya tenía en cuenta. Hoy vi, hoy vi un meme un poco tal vez ofensivo para algunos, ¿no? Pero a mí me dio risa. Yo espero no ofenderte. eh, que decía, ¿no? Decía como cuando Dios te llamó a su propósito y ya tomaba en cuenta, este, podría decirse, ¿no? Todas las tonterías que ibas a hacer, ¿no? Entonces Dios ya tenía en cuenta desde un principio todo lo que tú ibas a hacer, todo lo que le ibas a regar y aún así te escogió. Aún así estás aquí escuchando esto, porque Dios desde un principio lo supo. Dios desde un principio sabía que le ibas a fallar, desde un principio sabía que todo se iba a ir por la borda en algún momento. Dios ya lo sabía. Entonces, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios ya sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así decidieron creer. Entonces, por eso te digo, estamos estudiando esta parte. Eh, Dios nos dejó un camino claro en las escrituras, cómo poder entenderlo, y esto es algo que debemos entender. Dios cree en la humanidad, Dios cree en ti, Dios cree en sus hijos, cree en su creación, cree que es posible. Por eso sigue teniendo misericordia. Recuerde que Dios ya había decidido destruir a la humanidad en algún momento, ¿verdad? Y tenemos el diluvio de Noé. Y aún así Dios creyó en la humanidad y le dio una oportunidad más, ¿verdad? Salvando a Noé y a su familia. Entonces, Dios cree.
en nosotros. Yo sé que tal vez parece algo contradictorio, ¿no? Porque por lo normal lo que nos predican o nos enseñan es, debes creer en Dios, pero pues hoy te vengo a decir que también la Biblia nos enseña que Él cree en nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios cree en el hombre a pesar de su desobediencia. Dios preparó un huerto para que el hombre viviera cómodo. Obviamente después del pecado, el hombre es despojado de esa humanidad, bueno, no, de esa comodidad, perdón, era la palabra, es despojado de esa comodidad y es cuando dice, tienes que trabajar ahora, ¿no? Es cuando le da la sentencia, ¿no? Al hombre y le dice, ahora con el sudor de tu frente. Y a la mujer dice, ahora vas a parir con dolores de parto. Significa que tal vez Dios tenía otra idea para la reproducción del hombre, porque recuerde que en el Edén no existía ninguna atracción entre Adán y Eva. Dice que eso fue hasta después, ¿verdad? De que pecaron. Entonces tal vez Dios tenía otra idea, ¿no? Había un pastor que de su teoría era que posiblemente todo, como todo fue hablado y de esa manera fue creado, entonces pensaba que de esa manera se iba a seguir creando la vida. No lo sabemos, ¿no? Lo que sabemos es lo que ahorita tenemos, ¿verdad? Entonces Dios quería esa comodidad para el hombre y se la dio, ¿no? Su trabajo era que, o sea, el trabajo era ponerle el nombre a los animales, o sea, qué agotador puede ser eso. Entonces tú puedes ver que como un padre, por ejemplo, si tú fueras padre, obviamente deseas lo mejor para tus hijos, no los quieres ver sufrir, no los quieres ver en agonía. Entonces Dios hizo eso. Desde un principio vemos su paternidad. Entonces ya llevamos varios puntos, ¿no? Ya nos dimos cuenta que Dios es Padre desde un principio, ¿ok? Ya nos dimos cuenta que Dios cree en la humanidad a pesar de su pecado, ¿ok? Ahora hay que entender algo. En medio de un paraíso, Dios puso un árbol de bien y del mal. Y algunos dicen, ¿y por qué lo puso ahí? Vuelvo a decir, porque Dios cree en la humanidad. Entonces Dios permite el mal. Aquí tal vez suene algo que mucha gente tal vez todavía no lo puede digerir esa parte, ¿no? ¿Cómo que Dios permite el mal? Mm, como le digo, hay cosas en el pensamiento de Dios que son difíciles de digerir o de comprender. No digo que todo sea fácil de entender. Por ejemplo, ¿cómo le puedes decir a un hombre que perdió a su hija o que la asesinaron y decir que fue la voluntad de Dios o que Dios lo permitió? O sea, hay cosas que tú no puedes simplemente decir, es que es la voluntad de Dios. No es así de fácil. La vida no es tan sencilla. Por eso solamente Dios es el que juzga, porque no es tan fácil. Por ejemplo, hace poco veía una serie justiciera. No se llama así la serie, o sea, es de un justiciero, ¿no? Y él iba muy decidido a matar a un hombre que es malo, pero se dio cuenta que aunque este hombre es malo, eh, siente amor por otra persona y él se da cuenta que es genuino. Entonces se da cuenta que aunque es malo y ha hecho cosas terribles, aún así siente amor. Eso es algo curioso del ser humano, hermano, y hay que entenderlo. Dios
puede ser malo si lo quisiera, pero él desde hace muchísimos millones de años, quién sabe cuándo, pero Dios decidió y dijo, yo hago la maldad a un lado. Por eso dijo el conocimiento del bien y del mal, significa que Dios tiene conocimiento del mal, pero él decidió apartarse. Entonces, ¿qué dispone? Que sus hijos hagan lo mismo y dispongan a apartarse del mal como lo hizo en su momento. Tal vez me estoy metiendo en un tema tal vez un poco delicado y de mucha contradicción, pero hasta ahora es como yo lo he entendido, ¿verdad? Y me ha ayudado a comprender esta situación de que en realidad por eso Dios en nosotros nos depositó. No es que, por ejemplo, está la teoría del yin y del yang, ¿no? Que hay una parte que es el circulito este negro y blanco, ¿no? Y que el blanco tiene un puntito negro y el negro tiene un puntito blanco. ¿Qué significa que qué? Que en todo lo bueno, que no puede ser tan bueno, hay algo malo y no puede ser tan malo, siempre hay algo bueno. Decían, o sea, como dicen, ¿no? No, no puede haber alguien totalmente malo, no puede haber alguien totalmente bueno, ¿ok? Entonces la vida no es en blanco y negro, la vida es en muchos tonos de gris, en muchos colores. Entonces no podemos nosotros arrojar juicios y Dios no lo hace. Dios pudo haber exterminado a Adán y a Eva en ese mismo instante y crear a otros hasta que alguien entendiera y no pecara, pero no, porque Dios cree en la humanidad y sabe que en nosotros está el mal y el bien. La cosa es, ¿qué decidimos hacer? ¿Qué decidimos creer? ¿Ser buenos o ser malos? Aunque cuando alguien le dijo a Jesús, no, hombre bueno, pero Jesús estaba consciente de que aún dentro de él había maldad, pero él nunca dejó que esa maldad saliera y tomara el control. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque Satanás sabía que había maldad en Jesús, por eso lo tentó, porque en todos nosotros hay maldad, pero la maldad en Jesús nunca salió. Cuando hablo de maldad, hermano, no significa que había un demonio dentro de él. Cuando hablo de maldad, os hablo del conocimiento. Claro que Jesús sabía hacer mal. Claro que Dios sabe el mal. Claro que sí. Pero han decidido renunciar a él y no lo tocan. Sin embargo, ¿verdad? Hubo un ángel que tocó la maldad y eso lo tocaremos después. Entonces, como le digo, estos son temas algo contradictorios, algo difíciles de procesar, pero la idea es que usted y yo podamos comprender qué es lo que Dios está hablando en nuestra vida desde un principio hasta el final, en el sentido de que cómo Dios piensa, cuál fue el diseño original. Y lo que quisiera hoy que te quedara en tu corazón es que Dios hizo hijos e hijas y que Él desea que tú tengas una vida digna, que Él nunca deseó que tú sufrieras y que aunque has fallado o fallarás, Él cree en ti y en mí. Eso es lo que más quisiera que te quedara consciente. Y que Dios es Dios, no solo porque es perfecto y es bueno, sino porque aún pudiendo ser malo, no lo ha sido. Porque Dios es soberano. ¿Quién le impide destruir la tierra otra vez? Pero sin embargo, Él ha decidido renunciar al mal. Dios decidió que Él sería bueno hasta el fin de los tiempos. Entonces, hermano, pues yo espero que esto haya sido de bendición para tu vida y pues vamos a cerrar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta tarde.
Gracias por tocar, ministrar nuestro ser. Sé, Señor, que no es fácil hablar sobre estos temas. Sé, mi Dios, que a veces es confuso. Pero lo que te pido es que nuestro corazón quede esa idea sembrada de que tú verdaderamente nos amas, de que tú nos creaste para ser amados, que no nos creaste para vivir y crecer en un mundo de sufrimiento y dolor, sino para desenvolvernos en un ambiente en el cual podamos ser felices y disfrutar de todo lo que tú has hecho para nosotros. Gracias, Padre. Te adoramos, te exaltamos por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.